Muy buenos días, buenas tardes, independientemente de dónde esté usted, a la hora del día o de la tarde que sea. Queremos, ¿verdad? En esta mañana, en esta tarde, queremos traer un mensaje de parte de la palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Pastor Aureliano Vázquez, de Templo Alabanza en la ciudad de Moline, Illinois. En esta ocasión queremos traer palabra de consolación, de fe, de esperanza. Porque vivimos en tiempos difíciles, ya sabemos la situación, ¿verdad? De cómo hay ansiedad. Cuando vamos a la tienda, cuando vamos, ¿verdad? A diferentes lugares, hay mucha ansiedad, preocupación por lo que está sucediendo, por coronavirus que se ha desparramado en todo el mundo. Hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen que quedarse, permanecer dentro de sus hogares, porque así lo tenemos, ¿verdad?, mandado por nuestros gobernadores. Pero la palabra de Dios nos habla sobre esta situación. Antes de continuar adelante, voy a pedirle que incline su rostro ahí donde se encuentra, ¿verdad? Y le vemos una oración a nuestro Padre Celestial, que es el Dios de toda consolación, toda sabiduría. Inclinemos nuestro rostro, voy a invitarlo a orar conmigo. Amado Dios, en este momento, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra, Padre, porque solamente tú la mereces. Tú eres el dueño y Señor de todo, Señor. Lo que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Padre, tú creaste el cielo y la tierra y nada se mueve, Señor, si no es por tu voluntad. Padre, yo sé que tú estás en completo control de todas las cosas y nada, Señor, nada se mueve si no es por tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, tiene poder. Tu palabra, Señor, nos conforta, nos anima. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos a meditar un poco ahora sobre lo que dice la palabra de Dios sobre estos días de ansiedad, de temor, de inseguridad. Quiero invitarle a abrir su Biblia al libro de Isaías, el capítulo 26, versículo 20. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. La palabra de Dios nos anima a que guardemos reposo, a que confiemos en la palabra de Dios, a que nos mantengamos, como lo hemos, ¿verdad?, oído de nuestros gobernadores, que nos quedemos en casa. La palabra de Dios también nos anima a que obedezcamos a nuestros superiores, ¿verdad? Aquellas personas que Dios ha puesto en eminencia sobre nosotros. Y la palabra de Dios está de acuerdo con esto. Porque dice en Isaías capítulo 26, versículo 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Entre tanto que pasa la indignación. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir la palabra de Dios? Que obedezcamos lo que la palabra de Dios nos dice. Nos está diciendo que nos guardemos dentro de nuestros hogares. Mientras tanto que pasa la indignación. ¿Cuál indignación? Bueno, déjame decirte, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de amor. Y por eso, ¿verdad? En ocasiones, Dios tiene que ejercitar su justicia, su santidad.
¿verdad? Pero también Dios siempre nos ha amado. A Jeremías le dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es amor, Dios es misericordioso. Que no se nos olvide eso, es algo muy importante. Pero también Dios se indigna, ¿verdad?, por lo que está sucediendo en el mundo. Déjame decirte un poquito de lo que significa indignación. Y nos dice, ¿verdad?, en el diccionario, que la palabra indignación quiere decir, es un enojo enfadado, eminente contra una persona o contra sus acciones. Puede asociarse esta emoción a la ira, a la irritabilidad o a la furia. En otro pasaje, en otra parte de otro diccionario, nos dice que las causas de la indignación es la injusticia, el maltrato, la maldad, el pecado, el crimen, el abuso a los menores o a las mujeres o al prójimo. Y también, ¿verdad?, la indignación va en contra del aborto y lo que está sucediendo alrededor de nosotros, de la inmoralidad, de la indiferencia, de la humanidad hacia el plan de Dios para la humanidad. Vemos, ¿verdad?, que Dios en cierta forma está indignado por lo que está sucediendo alrededor del mundo. Déjame aclarar una cosa: Dios no está indignado contra ti, Dios está indignado contra el pecado, contra la maldad, contra la injusticia, contra, ¿verdad?, toda aquella cosa que no es correcta. Dios está indignado. Pero la cosa es de que nosotros somos los que le damos lugar al pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Nos apartamos del plan de Dios. Nos apartamos, ¿verdad?, del propósito de Dios para nosotros. Hay mucha injusticia en la vida que nos rodea. Hay mucho maltrato. Hay mucha maldad. Hay mucho pecado. Hay muchos crímenes. Hay mucho abuso de menores, ¿verdad? Hay muchas indiferencia a la voluntad de Dios. Mira, Dios es santo, Dios es justo. Dios, ¿verdad?, tiene también un límite. Déjame mencionarte un poquito acerca de tiempos cuando Dios, ¿verdad?, tuvo que hacer algo para parar el pecado, para parar la maldad. Y vemos en la palabra de Dios que en el tiempo de Noé, ¿verdad?, Dios tuvo que ejercer su justicia. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, nos dice que Dios no se complace en la muerte del impío, del desobediente. Dios no quiere, dice la Escritura, que nadie perezca, ¿verdad?, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de sus caminos equivocados. Él quiere que viva. Volveos de vuestros malos caminos, dice Jehová. ¿Por qué moriréis? Dios no quiere la muerte de ninguna persona, ¿verdad? Es la misma persona la que elige vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Es la misma persona, ¿verdad?, que se acarrea a sí mismo las complicaciones de la vida. Vemos en el tiempo de Noé como Dios, ¿verdad?, tuvo que hablarle a Noé y decirle: hazte una arca para que yo
¿verdad?, pueda salvar tu vida. Y también vemos en el tiempo de Sodoma y de Gomorra cómo Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra por medio de, es verdad, de descender fuego del cielo. Vemos también, ¿verdad?, en el tiempo de Moisés, de cómo, ¿verdad?, Dios tuvo que mandar el ángel de la muerte y tener que matar aún, ¿verdad?, hasta los primeros hijos de cada familia y de cada animalito. Ahora la pregunta es, ¿por qué tuvo Moisés que hacer una arca? ¿Por qué tuvo, Noé hacer una arca? ¿Por qué tuvo que encerrarse por 40 días y 40 noches en el arca con su familia? ¿Por qué tuvo que huir Lot con su familia hacia el monte? ¿Por qué tuvo que el pueblo de Israel encerrarse ahí en sus hogares, ¿verdad?, en sus casas, y sacrificar a aquel animalito, a aquel borreguito, ¿verdad? Y ahí estarse en sus casas mientras el ángel de la muerte pasaba cuando viera la sangre de este animalito en las paredes, ¿verdad?, de aquella casa. ¿Por qué? Bueno, déjame explicarte un poquito. ¿Por qué sufre la gente en estos días? Gente inocente, gente que está siendo afectada por esta plaga del coronavirus. Todo tiene una razón, ¿verdad? Mira, te voy a dar un ejemplo para que me puedas entender un poquito. Hay hogares en donde son hogares cristianos, son hogares que temen a Dios, son hogares, ¿verdad?, que aman a Dios, pero muchas veces por la vida, por la actitud, por la clase de vida que lleva un miembro de la familia, toda la familia sufre. Toda la familia, ¿verdad?, pasa por momentos difíciles. Porque un miembro, quizás un miembro de la familia, anda viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios. Y como resultado, ¿verdad?, la familia sufre, la familia, ¿verdad?, pasa por momentos difíciles. No es el plan de Dios, ¿verdad? Así como en el tiempo de Noé no era el plan de Dios que, ¿verdad?, que a Noé pasara, ¿verdad?, aquel tiempo, ¿verdad?, en el arca. No era el plan de Dios, pero Dios, ¿verdad?, ellos recibieron el efecto del pecado que había alrededor. En el tiempo de Sodoma y de Gomorra, el Lot no tenía que salir y huir hacia el monte, pero fue el efecto del pecado que había a su alrededor. En el tiempo de Moisés, cuando tuvieron que estarse dentro de la casa, ahí, ¿verdad?, comiendo el corderito asado, ¿verdad? Tuvieron que estarse dentro de la casa mientras el ángel de Jehová, ¿verdad?, el ángel pasaba y mataba a todos aquellos primogénitos. Ellos tuvieron que quedarse, y dice la escritura que el que saliera de la casa, su sangre sería sobre él. O sea que Dios no iba a ser culpable si la persona salía de su hogar, de su casa, de ahí con su familia. Pero el efecto de, ¿verdad?, de Faraón, al no querer dejar ir al pueblo de Dios, tuvo que reflejarse en el pueblo de Israel. Ahora en estos días también vemos que el efecto del pecado, de la maldad, ¿verdad?, de tanta injusticia, del crimen, de la drogadicción, de tantas cosas que están sucediendo, afecta al pueblo de Dios. Te afecta a ti, me afecta a mí, por la clase de vida que vive la gente alrededor. Estamos todos en un mismo barco, ¿verdad? Y podemos experimentar cómo el barco se mueve por causa de la indignación, por causa de la tormenta, ¿verdad?, que se desató por cuestión del pecado. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero
Dios odia el pecado. Dios es un Dios justo, un Dios santo. Y Él, ¿verdad?, tiene que parar ese pecado de alguna manera. Pero nosotros, los que vivimos en el mundo, así como Noé, así como Lot y así como, ¿verdad?, Moisés y el pueblo de Israel, tuvieron el efecto de lo que sucedía alrededor por causa del pecado, así nosotros también. Así es de que, hermano o hermana, ¿verdad? Mira, si tú te encuentras en esta ocasión, ¿verdad?, siendo afectado por la situación, ¿verdad?, de estos días del coronavirus, ¿verdad? Mira, Dios no es un Dios que odia a la persona, Dios te ama. Pero es que el pecado, ¿verdad?, son consecuencias del pecado. A muchas personas no están de acuerdo, ¿verdad? Pero podemos ver alrededor, y si creemos en un Dios justo, en un Dios santo, nosotros podemos entender que, ¿verdad?, esto puede ser causa del pecado, de la maldad, que Dios ya está harto. Nos dice la palabra de Dios que, ¿verdad?, Dios nos ama, que tenemos que guardarnos, protegernos. Dios, dice el salmista David, dice: Jehová es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo, Él nos protege, pero tenemos que quedarnos dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer, ¿verdad?, lo que Dios ha dicho. Él nos dice en su palabra que nos debemos de quedar quietos. Si nuestros gobernantes nos dicen que nos quedemos dentro de nuestros hogares, no salgas afuera, no tientes a Dios. El diablo le dijo a Jesús, le dijo: échate abajo porque a sus ángeles mandará. Escrito está que a sus ángeles mandará, ¿verdad?, que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús le contestó: escrito está también, no tentarás a Jehová tu Dios. Tenemos que ser, ¿verdad?, tenemos que racionalizar, tenemos que entender que son momentos en que Dios quiere que nos guardemos dentro de su plan. Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio. Mira, déjame darte una ilustración. ¿Por qué a veces sufrimos nosotros, los hijos de Dios? ¿Por qué a veces nosotros pagamos, ¿verdad?, las consecuencias de lo que sucede a nuestro alrededor? Déjame darte otra ilustración, ¿verdad? Ha habido momentos cuando personas ebrias, ¿verdad?, se meten a su carro y agarran el carro y comienzan a manejar en estado de ebriedad, en estado de alcoholismo, en estado de droga, ¿verdad? Entonces lo que pasa que muchas personas, ¿verdad?, son lastimadas porque esta persona, ¿verdad?, ebria, pues se mete al carro y comienza a manejar de una manera loca, descuidada, y mucha gente inocente ha pagado por esa falta de esa persona. Estamos, ¿verdad?, en un mundo donde pagamos nosotros, las personas que amamos y servimos a Dios, ¿verdad?, aún sin quererlo. Pero, hermano, escucha lo que la palabra de Dios dice. Guardémonos en el camino de Dios. Mira, una vez más voy a citar otro pasaje de la Escritura, y se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Nos dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en el versículo 15 dice: ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios quiere que se reconcilie el pecador con Dios,
que deje de hacer lo malo, que ande por caminos que no agradan a Dios. Yo creo, no nos dice la palabra de Dios que esto, ¿verdad? Epidemia, no es verdad que Dios la haya mandado, pero es un medio que Dios está tratando de llamar la atención para que nosotros examinemos nuestros caminos. Porque Dios es justo, Dios es santo y Él no tolera el pecado, ¿verdad? Y a veces Dios usa las fuerzas ¿verdad? Del mundo, como el mar, la tempestad, el aire, el fuego. Dios usa esas fuerzas, ¿verdad? De aquí, de nuestro mundo, para llamar nuestra atención. Él nos dice que Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que viva. Dice la Escritura, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es de que en esta ocasión, querido hermano, amigo que me escuchas, yo te animo a que pongas atención a la palabra de Dios. No tentemos a Dios arriesgándonos a hacer lo que no es correcto. Mira, nos han dicho que nos debemos de quedar en nuestros hogares y debemos de obedecer para el beneficio de cada uno de nosotros, de nuestra familia, ¿verdad? De nuestros hijos, de nuestro esposo, nuestra esposa. Dice la Escritura, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento entre tanto que pasa la indignación. Dios tiene que castigar el pecado. Dios no puede aceptar el pecado. El pecado es algo que va siempre en contra de la voluntad de Dios. Lamentablemente el pecado, dice el apóstol Pablo, mora en nosotros. Y porque el pecado mora en nosotros, tenemos que pagar las consecuencias si no nos arrepentimos y le pedimos a Dios que perdone todos nuestros pecados. Y no solamente nosotros pagamos las consecuencias, sino también nuestros familiares, gente inocente, gente que no tiene culpa. Como lo dije hace unos momentos, ¿verdad? Hay personas que se meten en un carro ebrias, piensan que están bien, que tienen control de todo y manejan en una manera descuidada que otras personas pagan las consecuencias de esta persona ebria, tóxica. También puse la ilustración de un familiar de un hogar, en donde el hogar, ¿verdad? Es un hogar que teme a Dios, ama a Dios, sirve a Dios, pero por cuestión de esta persona que vive fuera de la voluntad de Dios, toda la familia sufre. Así en estos días, ¿verdad? Hay muchas personas inocentes. No podemos culpar a Dios, ¿verdad? Tenemos que culpar al pecado, a la maldad, a la injusticia, que Dios ya se cansó de todo eso que hay alrededor de nosotros. La indiferencia de servirle a Dios con todo nuestro corazón. Por eso, muchas personas están, ¿verdad?, sufriendo por causa de otras personas que no se quieren apartar del pecado. Yo te animo, amado hermano, amado amigo, que examines tu vida. Si hay algo que no está bien delante de Dios en tu vida, pídele perdón. Entrégale tu vida a Dios. Examina tu vida, tu relación. Querido hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Le sirves a Dios como Dios quiere que le sirvas? ¿Le sirves a Dios como Él debe de servírsele? Dice la palabra de Dios que Él quiere que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Que Él sea, ¿verdad?, la única razón de nuestra existencia. Amigo, hermano, examina tu vida. ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? Sírvele con todo tu corazón. Si hay algo en tu vida, ¿verdad?, que no está siendo agradable a Dios, si Dios no tiene el lugar en tu corazón que debe de tener, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, hermana. ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Cómo le servimos a Dios?
Dios nos conceda entendimiento para poder saber, entender la razón por qué están sucediendo estas cosas alrededor del mundo. No es que Dios las mande, es que Dios las usa para llamarnos la atención, para que examinemos nuestro caminar, nuestra relación con Dios y enderecemos nuestros pasos. Inclinemos nuestro rostro. Amado Dios, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, te ruego, Señor, que tú hables al corazón, a la mente, al espíritu de cada persona. Y podamos, Señor, enderezar nuestras vidas, nuestra relación contigo. Padre, yo sé, Señor, que hay mucha gente inocente que está pasando por momentos difíciles. Padre, por cuestión de la maldad, del pecado, de la injusticia, Señor, del abuso. Padre, pero yo sé, Señor, que tú tienes un lugar preparado para ellos. Un lugar, Señor, que tú fuiste a preparar para nosotros. Para que, Señor, podamos, Señor, vivir eternamente delante de tu presencia. Donde las lágrimas, el dolor, la enfermedad, la angustia, Señor, no tendrá parte ni suerte, ni aún la muerte. Porque, Señor, estaremos delante de tu presencia gozándonos de una vida eterna frente a tu presencia. Gracias, Señor, por este mensaje. Quédalo grabado, mi Dios, en la mente y el corazón de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo y hermano que nos escuchas. ¿Verdad? Te esperamos la próxima ocasión. ¿Verdad? Cuando grabemos otra grabación. Te pido en el nombre de Jesús que entregues tu vida, examines tu vida y le sirvas con todo tu corazón. Tu amigo y hermano Aureliano Vázquez, pastor de Templo Alabanza, en Molina, Illinois. Amén.